Pues, ok, mi nombre es Gabriela Angelina y le voy a estar haciendo una entrevista para conocer su perspectiva sobre los feminicidios. La De primera acuerdo. pregunta sería, am, ¿cuál es su perspectiva de los feminicidios? Bueno, en general pienso que ha sido una situación que se ha hecho cada vez más evidente. No sé si ha aumentado, pero me parece que sí, a nivel global y a nivel de nuestro país, y me parece muy preocupante. Ok, ¿y cómo es que adquirió usted esta perspectiva? Bueno, porque las informaciones que recibimos constantemente, cotidianamente, nos hablan de feminicidios por distintas causas, cada vez con mayor frecuencia, y eso hace que, pues, que pensemos que la situación es grave, ¿no? Sí, claro. ¿Qué aspectos de su identidad cultural podría relacionar con los feminicidios? Ya sea religión, raza, país de origen, no sé, ideología, ¿cuál podría relacionar con? Pues pienso que uno de los principales factores culturales sería el machismo, y ese machismo está asociado pues a varias causas, pero pues por ejemplo tiene que ver también con prácticas culturales de países musulmanes, del Islam, pero también de países cristianos como pues de este lado del planeta de Occidente. Entonces creo que hay una correlación entre el pensamiento machista en general y la violencia hacia la mujer que se llega al extremo del feminicidio, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuál es el impacto que los feminicidios pueden llegar a tener en su vida personal? Bueno, me parece una situación degradante para las mujeres, y creo que es preocupante, sobre todo si tenemos familiares, hijas, eh, madres, etcétera, que son mujeres y que de alguna manera pues están expuestas a algún tipo de violencia, ya sea simbólica o no simbólica, en contra de las mujeres, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuáles son las creencias sobre los feminicidios en su grupo nuclear, ya sea su familia o su comunidad más cercana? A ver, esa pregunta no la entiendo bien cómo. Sí, o sea, ¿qué creencias vienen relacionadas con el feminicidio? Tal vez que la culpa, por ejemplo, puede ser que en su grupo crean que la culpa es de la mujer por ser asesinada Ujú. o que no se da muy seguido. ¿Qué tipo de creencias hay relacionadas a esto? Bueno, sí existen ese tipo de creencias en las comunidades, pero específicamente, digamos, en grupo familiar o social en el que me desenvuelvo, no existen ese tipo de creencias. O sea, tenemos muy clara la idea de que la violencia hacia la mujer, desde el aspecto verbal o simbólico hasta el más grave físico, pues es algo negativo, denigrante. Entonces, no creemos que haya una culpabilidad de las mujeres, sino más bien una causa que habría que castigar y profundizar, ¿no? En por qué se da esa situación. Ok, y por otra parte, este tipo de creencias negativas que llegan a pues a cargar toda la culpa hacia la mujer o de esta situación un poquito más extremista, ¿dónde cree que estos grupos adquirieron ese tipo de creencias? ¿De dónde cree que vengan? Yo creo que en general el machismo y la violencia hacia la mujer, eh, pues es como un atavismo, o sea, es como una reproducción que se ha hecho de generación en generación, eh, que se ha transmitido de madres y padres a hijos, y en muchos casos, desafortunadamente, las mamás han alentado esa idea de inferioridad en las niñas. Y yo creo que esa es una de las causas que habría que subrayar, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo usted cree que a qué nivel cree que está presente los feminicidios en México? ¿A qué nivel? O sea, como porcentual, o Sí, ¿en qué sentido? porcentual.
Pues yo creo que la tasa de feminicidios, de acuerdo a, a las noticias e informaciones que recibimos, es muy alta y creo que es de las más altas del mundo. Y eso pues me parece un problema muy grave del país. O sea, porque un país que no tiene un cuidado y una defensa de sus ciudadanos y específicamente de sus mujeres, pues es un país que está en crisis, creo. Ok, ahora para esta siguiente parte le voy a leer unos datos que son de Egipto y Ujú. después vamos a discutirlo con algunas preguntas, ¿ok? Ok, de acuerdo. Ok, alrededor de 7.8 millones de mujeres sufren de todas formas de violencia, eh, específicamente a la esposa o pareja y también como individuales que son de círculos cercanos o extraños en espacios públicos. El acoso sexual se ha extendido y se ha vuelto un problema muy serio en Egipto. Así es como Egipto rankea en segundo lugar del mundo después de Afganistán en términos de este problema. Gracias a la persistencia y la discriminación y violencia de los derechos de las mujeres y de las niñas, como el patriarcado, están corrompiendo la sociedad. ¿Ok? Ujú. Sí, Y las preguntas sería de como qué representa para usted o cuál es su opinión acerca de estos datos. ¿Son reales? ¿Son altos? ¿Son bajos? ¿Esperados? bueno, no lo puedo asegurar al 100%, pero supongo que sí son reales, sobre todo si consideramos que Egipto es un país pues de mayoría musulmana y pues Afganistán igual. Y además pues hemos visto que los regímenes de esos países han sido pues no solo dictatoriales, sino represivos de sus ciudadanos y pues aún más de sus mujeres, ¿no? Yo creo que en general sí hay una represión en los países musulmanes hacia las mujeres y no lo digo como una opinión pues porque lo vi en la tele, sino porque cuando viví en Francia y tuve alumnos y alumnas musulmanes, pude percatarme de que las chicas sí tenían un grado muy fuerte de, pues, de represión. Sí, claro. ¿Y usted cree que la situación pueda mejorar o empeorar en futuros años? Pues en los 21 años que llevamos del siglo actual, creo que no ha mejorado y eso es grave y esperaría yo que pudiera mejorar, pero pues la situación no se ve muy alentadora. Ok, ahora para el segundo país igual le presentaré algunos datos y lo discutimos. De Honduras, este es país. La violencia es el resultado de múltiples factores, incluidos altos niveles de desigualdad económica, pobreza, corrupción, militarización y un incremento presente de crímenes y de grupos organizados, así como tráfico de drogas, haciendo un impacto negativo en los derechos humanos de la población y sobre todo de las mujeres que viven ahí. Hay casos de mujeres asesinadas en Honduras que se caracterizan por seguir los siguientes aspectos. La mayoría de las mujeres que viven en áreas urbanas, principalmente de estas dos ciudades, San Pedro Sula y Distrito Central. Mujeres que se maquillan o que, no, perdón, mujeres que entran en el rango de entre 43 a 49% de todas las mujeres son asesinadas anualmente entre los 20 a 24 años. Las armas han sido utilizadas en más del 70% para todos los homicidios hacia las mujeres y los hombres son los principales sospechosos. 70% de los casos han sido identificados como sospechosos, precisamente los hombres, y en 1.6% solamente han sido mujeres los homicidas. Las desapariciones son comunes, desde que el 40% de los homicidios de mujeres que ocurren en el lugar donde el crimen es cometido es desconocido. Y esto implica que las víctimas son secuestradas del lugar donde se suponía que debían estar y retenidas en contra de su voluntad, probablemente siendo sujetas de abuso sexual, tortura y luego asesinadas para ser abandonadas en lugares públicos. Y pues la pregunta es la misma, ¿cuál es su perspectiva respecto a este tipo de datos? Bueno, más allá de
digamos, caer en el alarmismo o el amarillismo. Yo creo que la reflexión que deberíamos hacer sobre estas noticias tan terribles es que al ser humano y específicamente a las mujeres se nos está o se les está calificando como mercancías. Entonces, si tú consideras o si una sociedad, un país o una persona considera al otro como una mercancía, como un producto, entonces cualquier tipo de violencia ejercida sobre ese producto estaría justificada, entre comillas. Porque si el otro no es una persona, no es un ser humano hacia el cual yo puedo tener respeto, empatía, solidaridad, diferencia, sino que es un objeto a mi servicio, un objeto que yo puedo manipular, que yo puedo utilizar para mi placer, para mi servicio, y cuando ya no es útil o ya no me sirva, lo puedo tirar. Entonces yo creo que esa es la noción que está en la base del feminicidio. La idea de que la mujer no es un ser humano, no posee dignidad, sino que es una mercancía. Y eso me parece más grave aún que lo que comentábamos sobre los países musulmanes, porque, bueno, discriminar a la mujer, considerarla inferior, está mal, es inaceptable, es inadmisible, pero considerarla como un producto, como una mercancía desechable, pues es peor aún, ¿no? Sí, claro. Y es muy, muy interesante su punto de vista. ¿Usted cree que el crimen organizado o el tráfico de drogas hayan alentado este tipo de situaciones o sean casos que se han dado a la par, el incremento de feminicidios y el del crimen organizado? Pues sí, supongo que hay relaciones y esto ha sido estudiado por personas, por periodistas que se han dedicado a esto, como Lidia Cacho y otros periodistas que pues tienen evidencias de que hay una relación, ¿no? Entre crimen organizado, prostitución y trata de personas. Entonces yo creo que sería muy ingenuo pensar que son dos fenómenos disociados. Yo creo que son parte de la misma, de la misma acción, digamos, ¿no? Y yo creo que sigue quedándome claro que la idea es que se puede comerciar con el ser humano como objeto. En este sentido, yo pienso que no hemos cambiado desde el punto de vista de la trata de personas en la época, en las épocas coloniales a la actual. O sea, son como distintas formas del mismo fenómeno, que es la esclavitud humana, ¿no? Sí, claro. ¿Y entonces usted cree que el feminicidio pueda ser que una de sus causas venga a ser la objetivización de la mujer, como bien lo menciona? Sí, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, digamos, como filósofo, yo Ujú. pienso que la idea de base es la cosificación del ser humano y la cosificación de la mujer. Porque si tú le quitas esa dignidad, entonces lo conviertes en objeto, ¿no? Y un objeto, pues en el mercado global capitalista, pues es simplemente eso, ¿no? Una mercancía de cambio, ¿no? Que se puede vender, comprar o desechar. Sí, claro. Y por último, para cerrar, ¿cuál cree que podría ser una de las soluciones que puedan disminuir o erradicar los feminicidios? Bueno, desde mi trinchera yo pienso que la solución o una posible vía de solución es la educación, sobre todo la educación de las niñas. Tenemos el ejemplo de esta chica tan famosa que es Malala Yousafzai, ¿no? La militante que, que lucha en contra de bueno, de la violencia contra las niñas y las mujeres en Asia. Pero yo creo que cada uno tiene esa responsabilidad de educar a los niños y a las niñas. Y bueno, subrayo a las niñas porque este, creo que si una niña se hace consciente de su propia dignidad, será más difícil que sea tratada como objeto, ¿no?
ya sea por su pareja o por otras personas, aunque sea de su misma familia, ¿no? Entonces, yo creo que a través de la educación se puede resignificar la dignidad de las niñas y de las mujeres desde la infancia hasta todo su desarrollo posterior, ¿no? Ok, pues eso sería todo, profe. Le agradezco muchísimo por su tiempo y por su punto de vista. Y sí, sería todo, profe. Ok, muchas gracias.